Papito amado y precioso, una vez más, gracias, papá. Gracias por ser tan bueno, por ser tan santo. Tú eres el único santo, el verdaderamente santo. Y hoy te damos gracias, papá. Ahora, Espíritu Santo, reconociendo toda dependencia de ti, te pido, Padre, que unjas mis palabras, o tus palabras, las que me has dado, con tu poder, tu autoridad y tu unción. Que las mismas, Señor, entren y hagan la obra para la que es lanzada. Transformar nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestras acciones, decisiones, orden de prioridades, escala de valores a los de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a través de tu palabra, a cada día crecer, cada día más a la estatura de Cristo Jesús, y a menguar a nuestro yo, para que Él pueda reinar a través del Espíritu Santo. Háblanos al corazón, Padre, hoy. Ayúdanos. Tú sabes las luchas, Padre, que este mundo nos trae. Distracciones, problemas, que desvían nuestra atención y nuestra mente de ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que salgamos de aquí con una conciencia renovada y nos ayudes a ponerlo en práctica, papá, a poderlo vivir. Que no sea solo una palabra oída y aún aceptada, sino ejecutada. Haz la obra, Señor. Dispón nuestros corazones para permitirle a tu Espíritu Santo recibir tu palabra con humildad y mansedumbre y permitirle usarla para transformarnos. Bendícenos a través de tu palabra, Padre, en el nombre precioso y la autoridad de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo no estoy viendo bien, ahora miré esa luz y veo menos. Que ahora me tengo que operar de catarata. No, si esto es para acabar de completar. No veo nada por este ojo, no me he dado cuenta. Sé que veo borroso cuando leo los versículos. Alguien que está predicando, digo, ¿qué me pasa? Y bueno, ha ido incrementando. Ya la catarata me cogió completo el ojo de derecho. Así que vamos a ver, veo esto entre... Así que ayúdame, Señor. Y salió así. El año pasado, hace 11 meses, tenía un puntito. Ya cogió todo el cristalino en 11 meses. Y en los últimos 2-3 meses ha sido una cosa brutal. Y este mes ha sido más todavía. Nada. En este mundo, ¿estamos grabando, hijo amado? ¿Sí? En este mundo hay muchas cosas, muchas distracciones, problemas, situaciones y entretenimientos que hacen que nuestra comunicación, comunión y relación con Dios no sea una correcta. Y evita que vivamos, por así decirlo, en su presencia y la vida espiritual que Él desea para nosotros. Eso nos pasa a todos en menos o mayor grado. ¿O hay alguien que no le pasa? Qué bueno que no vemos ninguno que no le pasa. Los que no son una cosa son otra, a veces tenemos combinaciones, pero pasa. Y debemos, familia, me hablo a mí, le hablo a ustedes porque me incluyo en todo esto, como siempre, y nos conviene desarrollar una comunicación, relación diaria con Dios para tener una intimidad efectiva con Jesús, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, y de esa manera experimentar esa vida en su presencia y que le sea de su agrado y lo honre, porque eso es lo que Él anhela. Quiero introducir el tema de hoy con este versículo, 2 de Crónicas 7:14. Amado hijo. Leo yo, él está allá. Eres tú, ok. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre. ¿Quiénes llevamos el nombre? Di yo, ese soy yo, mi pueblo, que llevo su nombre. Continúa. Se humilla,
ora, me busca y deja su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Aunque estas palabras fueron dichas por Dios al pueblo de Israel en ese momento, como dice la Biblia, esto aplica a su nuevo Israel, que somos nosotros, que somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La pregunta es, claro, ya Dios nos perdonó. En este momento la gracia no estaba en función totalmente. La gracia venía y se depositaba sobre algunas personas, y al igual que el Espíritu Santo que iba y se retiraba. Entraba en una persona, lo hacía lo que fuera, profetizarlo y después se retiraba. La pregunta, ¿es posible cumplir con los requisitos de este versículo? Y no solo con estos versículos, con estos, sino con todo lo que Dios estipula para quienes somos sus seguidores. Y vuelvo al versículo anterior, Dios nos escucha, Dios nunca deja de escucharnos. La pregunta es si nos contesta. Ya la pregunta no es ahora si Dios me escucha como antes, es si me va a contestar. ¿Entiendes? Si mi vida permite que Dios diga, ok, te voy a... O diga, no estás preparado, no te puedo dar esto porque te voy a engreír. O sea, lo que sea. Pero Él siempre nos oye, ¿gracias a qué? A Cristo Jesús. En el pasado Él cerraba sus oídos hacia el pueblo. Por eso dice, y los escucharé. Sí, voy a tomar acción, es lo que está diciendo con lo que me están pidiendo. Pero dice, si mi pueblo se qué, si humillare, si ora, si busca mi rostro, si me busca a mí, se aparta de su mala conducta. Claro, Dios sabía que el pueblo iba a pecar como quiera. No está hablando de los pecados que cometemos así a diario. Está hablando de cosas que de verdad no honran a Dios, no nos hace ver como verdaderos cristianos. Eso es lo que está diciendo. Y en ese tiempo el pueblo de Israel no se dejaba ver como un pueblo de Dios. No lo veían las naciones, estaban metidos en lo mismo, idolatría, desobediencia, rebeldía. Así que no había una distinción. Eso mismo está pasando hoy entre el pueblo cristiano, que no hay una distinción. Lo que pasó aquí pasa ahora. No hay una distinción entre los hijos de Dios y los que no lo son. No se nota. No estoy diciendo en todo el mundo, pero hoy en día más que nunca en la gran mayoría. Así que, por ejemplo, ¿podremos vivir lo que dice Primera de Corintios 13 acerca del amor? Podemos hacerlo nosotros. Olvídate del Espíritu Santo, olvídate de Jesús, nosotros. No podemos. No podemos. Todo lo que la Biblia nos pide hacer, no podemos hacerlo. Y tú dirás, bueno, pues apagamos, vámonos de aquí, porque... No, pero Él nos ha dado algo para poderlo vivir. Y de eso quiero hablar hoy. Para poderlo hacer. Así que la contestación a esta pregunta es no y sí. No y sí. ¿Cómo es eso? Lo vamos a entender. Muchos de los cristianos, aún líderes, pastores, tienen un concepto errado de cómo vivir la vida cristiana, como Dios lo dice, y espera que vivamos. Miren, por no entender esto, familia, hay tanta diversidad de enseñanzas que no son bíblicas. Esa es la realidad. Aquí no es que somos perfectos, pero yo sé que esta iglesia tratamos todos de buscar realmente y usar la Biblia para todo y entender el concepto completo, porque la mayoría de estas personas lo que hace es que cogen un versículo y lo usan sin compararlo con el resto de la Escritura. Nosotros no hacemos eso, porque un versículo solo no siempre te da la idea de lo que Dios está reflejando. Tienes que entender otros para entender, para valga la redundancia, a mayor profundidad. No es que no entiendes nada, a qué es lo que Dios se refiere. Y aquí hemos aprendido, gracias a Dios,
sin perfección, pero a tratar de hacer eso. Y con humildad puedo decir que en la gran mayoría lo hemos logrado. No en todas las veces, porque no somos perfectos y Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a dar la revelación perfecta a nadie, porque entonces el orgullo se crece. Y Dios dice, hay que ser humilde. Si mi pueblo, ¿qué? Se humillare, porque Jesús se humilló. Pero por no conocer esto, algunos, Dios mío, ayúdame, enseñan que tú tienes que hacer esto y aquello, esperando que la persona en sus fuerzas, o sea, en la fuerza de la persona, ellos solos lo hagan. Deja de hacer esto y haz esto. Y eso es en muchos lugares. Como resultado de esto, en primer lugar tenemos una iglesia religiosa, gracias hijo, y legalista. Religiosa y legalista. Una iglesia pretendiendo que las personas vivan la vida espiritual en su yo, imagínate, en su carne, en su naturaleza pecaminosa. Eso es. Cuando tú haces eso, le estás pidiendo a la persona que tu carne lo haga, que tu yo lo haga, que tu naturaleza pecaminosa lo haga. O sea, la derrota es inminente, total y aplastante. Ah, y la frustración también, claro. Claro. Y esto provoca que muchos de ellos se convierten en personas que juzgan mucho, critican mucho, porque se sienten superiores espiritualmente. Cuando la realidad es que solo son personas legalistas y moralistas. Y saben que en la gracia yo conozco gente así, que llegan a ese nivel. Pasan la gracia y van al legalismo y a la moralidad por encima de la gracia. Por otro lado hay otro grupo, un montón de cristianos muy frustrados por esto mismo, y muchos de ellos, yo he conocido muchos que se han alejado al darse cuenta de su total incapacidad y fracaso para lograr vivir en sus propias fuerzas lo que Dios espera. Y unos me han dicho, bueno, si yo me voy a perder como quiera, mejor me gozo el mundo. Si me estoy perdiendo, ¿para qué me estoy restringiendo? O tratando de restringirme. No, voy por ir para abajo, y así viven. Me lo dicen, yo vivo así. Claro, yo no lo dejo ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que me dicen. Hay un tercer grupo, que son los que usan la gracia para vivir una vida en la carne. ¿Cómo es eso, pastor? Sin la conciencia de que para eso no fue que Jesús murió por ellos. Por esa razón, y sabiendo que la gracia puede ser usada para el libertinaje, pues dicen, bueno, si yo soy salvo y no me puedo perder, y es verdad, no se pueden perder, pero entonces comienzan a vivir una vida totalmente carnal. Y el apóstol Pablo escribió esto como advertencia, porque ya sabía que eso iba a pasar, porque Dios se lo reveló. La gracia puede provocar eso, que no debe. Romanos 5, 20 y 21. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Claro, fue para mostrar que no, en la magnitud que no podemos, punto. Estamos colgados. Todos, 100%. Continúa. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ve y leen eso y dicen, gloria a Dios, por ir para abajo. Pero entonces no leen Romanos 6, 1 al 2. Vamos a leerlo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?
Y yo conozco de pastores que viven así y enseñan eso a las personas. Lamentablemente. La Biblia dice, uno, que nos libertó del pecado como resultado el que nos separaba de Dios y nos condenaba eternamente. Lo segundo es que nos libertó de la esclavitud de vivir en pecado. Porque no teníamos otra opción que vivir, ¿qué? En pecado. Y mi propósito es que veamos cuál es la única manera de que podamos vivir. No hay dos. No hay dos familias. No hay dos. De vivir la vida cristiana en el espíritu que Dios demanda. Y espera que cada hijo e hija de Él lo viva así. Y por esa razón lo que dije de no y sí. En este tema voy a entrar en todo no voy a entrar en todo lo relacionado al tema porque no termino hoy. No termino, pero vamos a explicar este asunto un poco más. Porque creo, y Dios ha puesto en mi corazón que es de suma importancia y necesidad. Una de las cosas que se le hace muy difícil entender a los hijos e hijas de Dios es cómo vivir la vida en el Espíritu o del Espíritu. Lo oyen, pero no saben cómo hacerlo. Y familia amada, por eso es que tantos y tantos creyentes pasan la vida sin entender la necesidad de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. No la entienden, no la entienden. Para todo lo relacionado a esta vida cristiana saludable, correcta y poder cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Esto es uno de los temas más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Sencillo. Porque sin la obra del Espíritu Santo es simplemente imposible, no difícil, imposible, que podamos cumplir con las demandas de Dios y vivir una vida espiritual. Y que nuestra vida sea agradable delante de Dios por medio del Espíritu Santo que nos capacita para vivirla y para honrar a Dios, para vivir no para nuestros propósitos, sino para los de Dios. No para nuestras prioridades, sino para las de Dios. No solo para nuestros sueños, sino para los de Dios. Por eso dije que no al principio del tema. Es Jesús viviendo su vida a través de nosotros, pero por medio del Espíritu Santo, que nos capacita para hacerlo. O sea, que todo lo que es en Jesús, lo que está en Jesús, está también en nosotros. Pero, ¿cómo está? Porque la simiente de Cristo, el carácter, su mente, todo fue puesto en nuestro espíritu cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Pero ¿mediante quién? El Espíritu Santo. Cada uno tiene una función. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Por eso dije que sí. La vida cristiana solo es posible vivirla correctamente a través del Espíritu. No hay otra manera. El Espíritu Santo es el encargado de expresar a través de nosotros la vida de Jesús. Fíjate que no es Jesús directo, ¿es quién? ¿Quién? Claro, es la vida de Jesús, pero Él nos lleva a vivirla. Él es el medio que Jesús usa para llevar esa vida a nosotros, su vida a nosotros. Es solo gracias al Espíritu Santo que entre otras cosas tenemos poder para resistir el pecado y obedecer a Dios. No hay otra. También es Él el que nos ayuda a interpretar la Biblia. Es Él el que nos da iluminaciones de las revelaciones que están en la palabra para que las entendamos y para que veamos más profundamente lo que dice ahí, más allá de la letra. Esa es
parte de lo que Él hace. Por eso tantas personas tienen tanto problema para aceptar y recibir lo que se les enseña. ¿Saben por qué? Porque usan su sentido común. ¿Usan qué? Su yo, su carne, su naturaleza. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa hoy? No es solo la vista, es la lengua. Lo interpretan a través de eso, su intelecto, las emociones. Las emociones usan más eso que el Espíritu Santo para entender. Por eso se pasan, sí, pero aquello, no, pero aquello, no, pero a mí no me parece, no, pero yo no lo veo así. ¿Sabes quién lo está juzgando, verdad? Eres tú. Pero lo estás juzgando, escúchame, si no juzgas a través del Espíritu, lo juzgas a través de la carne y de la naturaleza pecaminosa. No hay dos. No, lo juzgo por el Espíritu, pero se me cuela. No. O lo juzgas a través del Espíritu Santo o lo juzgas por tu yo. Carnal, pecaminoso. Por eso es que hay tanto juicio. Por eso es que hay tanta crítica. Porque la gente no usa el Espíritu. Usa su carne. Usa su yo. Y como es un mensajero de Satanás, no va a ver correctamente lo que Dios está diciendo. Lo va a refutar, lo va a negar, va a hablar, va a chismear con otras personas. Va a juzgar. Y es Él el que nos capacita para tener comunión con nuestro Padre Celestial y con Jesús. Es Él. Sin Él nadie puede tener una vida fructífera, victoriosa y real. Nadie en Cristo. Habiendo explicado esto, mi propósito es que veamos las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo podemos vivir realmente esta vida espiritual y gozar de una relación de intimidad real y verdadera con nuestro Señor. Y el tema de hoy se titula ¿Él o yo? Sencillo, Él o yo. Pero esas palabras son cortitas, pero tienen una implicación de aquí al cielo. Como ya dijimos, es Él el que nos da el poder para realmente vivir la vida cristiana victoriosa o la vida espiritual que Dios desea que vivamos. El apóstol Pablo sabía bien lo que significaba depender del Espíritu para poder vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Por eso dijo lo siguiente en Gálatas 5, 16, 17. Amado hijo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Detente. Ahí, mira, podríamos no decir nada más. Esto es tan sencillo. La única manera, la única de no vivir dominados por la naturaleza pecaminosa y hacerle caso, ¿cuál es? Vivir por el Espíritu. No hay otra. No hay otra. Y quiero decirte que el Espíritu no se amalgama con la naturaleza pecaminosa. Nada. Es una o la otra. Es 100% una o 100% la otra. No hay términos medios en la vida espiritual. No lo hay, familia preciosa. Por ahí, uno responde a Satanás y el otro responde a Dios. Son opuestos. Como bien dice el pastor Cristian. Continúa. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la naturaleza pecaminosa y el Espíritu a la vez? Léemelo, pastor Joshua. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. ¿Ve? Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Por eso la Biblia dice que el espíritu y la carne, que es parte de la naturaleza pecaminosa, luchan. Fíjate que hay una pelea para controlar el alma, la forma de pensar, la orden de prioridades, la escala de valores, nuestras decisiones, nuestros actos. Así que uno de los dos nos va a dominar. Punto. Nadie puede decir que no.
O lo controla el espíritu o lo controla la naturaleza pecaminosa. Y si lo controla el espíritu, va a vivir la vida espiritual. Si lo controla la naturaleza pecaminosa, va a vivir la vida de la carne. Tan sencillo como eso. Con todo lo que eso implica. Orden de prioridades, escala de valores, decisiones desordenadas. Todo contrario a la vida del Espíritu de Cristo. Y fíjate que por más que tú quieras usar tu fuerza de voluntad, dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Nosotros no hacemos lo que queremos, nosotros creemos. Nosotros hacemos lo que la naturaleza pecaminosa nos dice o lo que el Espíritu nos dice. Ya. Tú respondes a Dios o respondes a Satanás. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Y eso no quiere decir que nos vamos a perder ni nada. Eso quiere decir nuestra vida aquí. ¿Cómo se va a manifestar nuestra vida aquí? ¿Cómo la vamos a vivir? Si para honrar a Dios o para honrar a la naturaleza pecaminosa, al yo, a la carne y a Satanás. Tan sencillo como eso. Romanos 7:6 nos dice qué debemos hacer. Romanos 7:6. ¿No está ahí? Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, La naturaleza pecaminosa y la carne. Seguimos. hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. ¿Cómo es único podemos servir a Dios con nuestro poder? Muriendo. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu. Sigue. Y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Ni viviendo los mandamientos, porque eso sería legalismo. Si están los judíos y están ponchados. Claro, no lo entienden, yo no entiendo de verdad. Es por revelación. La gracia no es por intelecto. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo y no entenderlo. Leer eso y no entenderlo. Porque es por iluminación de la revelación que Dios da a través del Espíritu Santo. Miren, es importante, familia preciosa, que aunque hayamos nacido de nuevo, los deseos de la carne siguen estando presentes en cada creyente todos los días, los 24 horas del día. Es decir, nuestras tendencias a pecar y a rebelarnos contra la voluntad de Dios está con nosotros, nos acompaña. Sleeping and live, no solo sleeping, living with the enemy. Hazte así. Conviviendo con el enemigo, conmigo. ¿Sí? Porque Dios, ¿saben qué? No nos quitó la carne donde reina la ley del pecado. No la quitó. Nosotros tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la espiritual. La pregunta es cuál está más fortalecida y alimentada. De ahí va a salir el resultado. ¿Cuál está más fuerte? ¿Cuál está siendo más alimentada? Esa es la que va a dominar. En esa lucha de la carne y el espíritu, el que va a terminar dominando es quien esté más alimentado. Nadie escapa de eso. Nadie. Así que vivimos en el espíritu o vivimos en ¿qué? En la carne, no hay términos medios. Podemos venir aquí, podemos hacer todo lo que hacemos y vivir en la carne, dominados por la carne. O podemos venir aquí, controlados por el Espíritu Santo y seguir viviendo esa vida durante la semana. Esos son los dos caminos, familia preciosa. La divina está en nuestro espíritu, la pecaminosa está en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Y aunque ya no somos pecadores en el espíritu, nadie peca en el espíritu porque está la simiente de Cristo en el espíritu y dice la Biblia que no peca y no puede pecar. Si pecara, perderíamos la salvación. Pero como la salvación está en nuestro espíritu está Jesús, no pecamos.
Pecamos en la carne, pecamos en el alma, pero no pecamos en el espíritu. Por eso tenemos vida eterna. Vida eterna. Pero tengo una parte en mi ser que es donde sí está lo que llamamos la carne. Porque la Biblia dice que Dios condenó el pecado. Dijo, tú te quedas ahí. Ahora, eso tiene dos implicaciones. La mala para nosotros, que nos empuja a hacer ¿qué? Lo malo. La otra, que no toque el espíritu. No puedes salir de la carne a tocar el espíritu. Y no se va con nosotros tampoco al cielo. Esa es la buena. Que no perdemos la salvación porque no llega, ese pecado no llega al espíritu. No lo toca. Y en Romanos 8 el apóstol Pablo, no lo voy a leer por tiempo, pero léelo en tu casa, explica de una forma impactante esta ley del pecado de la carne y sus consecuencias en nosotros. Por eso dijo, cada día muero a las demandas de ¿qué? De mi carne. Mi carne me pide que haga esto y yo no lo hago. No lo hago. Porque ¿quién le daba la fuerza para no hacerlo? El Espíritu Santo. Pero al final voy a decir cómo el Espíritu Santo puede tener esa fuerza en nosotros. Porque está disponible, está en nosotros. Ahora, que se manifieste en nosotros son dos cosas. Puede estar y no manifestarse. Puede estar y manifestarse. Y eso sí depende de algo que depende de nosotros. Claro, él sabía que para vencer esa ley del pecado, sino solo morir para que Jesús por medio del Espíritu se manifestara a través de él y venciera. Él sabía que tenía que morir a la carne para que la vida del Espíritu saliera. Cuando tú mueres al deseo de la carne, el Espíritu sale, hace la obra del Espíritu. No la tienes que empujar, fíjate, es morir a la mala y el Espíritu dice, I'm here. Aquí estoy para socorrerte. Y te pone el deseo de hacer lo que es correcto. Pero primero tienes que negarle a tu carne lo que quiere. Mientras más tú las alimentes y hagas lo que ella quiere, quiero decirte que más dominado vas a estar por ella. Y más vas a tener apagado el Espíritu Santo. Alimentas una o alimentas la otra. Y la que esté más alimentada es la que va a vivir a través de ti. ¿Estamos entendiendo, familia? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Yo no estoy regañando, yo estoy hablando para mí y para todos los que estamos aquí. Porque ninguno estamos exentos de esto, familia. Pero esto es importante y Dios me lo puso. Miren que yo oré. Es más, yo no iba a predicar. Iba a predicar el pastor Joshua. ¿Cierto? Y le envió un mensaje, creo que fue el viernes, ¿verdad? Déjalo para después, yo voy a predicar. Y Pablo sabía que él no podía por su cuenta vencer esta ley del pecado, porque es una ley. ¿Una qué? Y las leyes funcionan porque funcionan. Él sabía que él necesitaba una ley mayor, más grande que la del pecado, y esa era la ley del Espíritu. Para poder vencer la ley que de otra manera no podía vencer. No podía. Y al andar en el Espíritu, familia, y por el Espíritu, vamos a poder tener el poder, porque Él nos lo da, no nosotros, de vencer, o mejor dicho, morir a esas tendencias de la naturaleza pecaminosa y la carne, y disfrutar la plenitud de la vida cristiana, pero no sin pecado. Siempre vamos a pecar. Siempre. La pregunta es si vamos a vivir pecando o si va a ser pecados que cometemos de una forma u otra, diariamente. Quiero que veamos más de cerca las funciones en nuestra vida del Espíritu Santo. ¿Les parece? Recuerden que no dije que no voy a abarcar todo hoy. Por amor a las personas que se han acercado a nosotros hace poco tiempo,
quiero comenzar con lo más básico del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Quién es el Espíritu Santo? Junto con Dios Padre y Dios Hijo, es miembro de la Trinidad. Y también estuvo presente en la creación del mundo. Participó. Génesis 1:2. Estuvo presente ahí. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. No era Dios, no era Jesús. ¿Era quién? El Espíritu. Era el que se movía. Génesis 1:26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y Dios semejanza. no dijo, voy a hacer al ser humano. ¿Dijo qué? Los tres, hagamos. ¿Qué? A nuestra imagen y semejanza. Por eso creó un espíritu. Los que no vinieron hace 2 miércoles, pues a lo que enseñé, no lo saben. Por eso Dios creó un espíritu. No creó un cuerpo. No creó un alma. Creó un espíritu, le formó un cuerpo y le dio un alma. Y los que quieran saber, pídanle al pastor Cristian la enseñanza que se grabó de hace 2 miércoles y la escuchan. Hoy no tengo tiempo para explicarlo. Continúa. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es muy importante, familia preciosa, entender que Él posee todos los atributos de una persona, todos. Personalidad, voluntad y emociones. Por eso la Biblia dice que se contrista, se entristece, que llora. ¿Están entendiendo, verdad? No es una fuerza impersonal. Y no es una fuerza, es un poder, es un Dios personal. Un Dios personal. Ahora, ¿cuáles son las labores en la vida del creyente? Número 1. Morar en nosotros. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces, ¿quién es el que nos da la nueva vida? El Espíritu. Por eso la Biblia dice que hay que nacer ¿de qué? Del Espíritu. No dice de Jesús, hay que nacer ¿de quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu nos hace nacer y nos pone la simiente de Jesús. Entonces, ven que en el cielo no hay lucha por la autoridad. Esa lucha la tenemos aquí. Quiero decirle que en la naturaleza no existe en ningún animal la lucha. Siempre hay uno que es el que gobierna. Siempre. Siempre el ser humano es el que se ha opuesto a los niveles de autoridad de Dios. Y les revienta el hígado hasta más no poder. Y lo retan y lo violan todos los días con rebeldía. Tú no encuentras eso ni en el cielo. En el cielo hay escala de autoridad. No todos tienen la misma autoridad. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la Biblia dice que cada uno tiene una función diferente. Ninguno pelea por el otro ¿por qué tú tienes que hacer eso y yo no? Porque tú me tienes que mandar y a mí no. Y hay arcángel, están los generales, están los capitanes, están los sargentos y están los soldados rasos. Y los ángeles rasos nos dicen, ¿y por qué me tiene que mandar a mí el querubín? ¿Y por qué yo no puedo hacer lo mismo que el arcángel? Porque eso no es una escala de autoridad. Y lo que Dios comenzó en el cielo lo siguió aquí. Nosotros no nos da la gana de aceptarlo y vivirlo. Eso es lo que pasa. Porque no me gusta, porque no es justo, porque no estoy de acuerdo. Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Yo quiero decirte que después de la gracia, el principio más importante de toda la Biblia es el de sujeción a la autoridad. Es el principio más importante en la Biblia. ¿Sabes por qué?
Porque el corazón de Satanás fue la rebeldía, por el orgullo. Y cuando tú te rebelas es porque tú tienes orgullo. Porque no permites que alguien tenga autoridad sobre quién, sobre ti. Y ese es el corazón de Satanás. Y Dios dice que resiste al orgulloso, por ende al rebelde. Lo resiste. Por eso es que le pueden preguntar a mi equipo pastoral cómo yo he sido con mi pastor, mi hermano el pastor Vince, aunque me manda a hacer algo que no sé que no está bien, yo lo hago. Y le digo a Dios, Señor, tú te encargas, tú eres la autoridad de él, no yo. No yo, eso te toca a ti resolverlo. No yo lo voy a hacer, tú te encargas del resultado. Eso es vivir bajo autoridad. Eso. Y Misael sabe que un cambio que no íbamos a hacer de la iglesia, frente a mí y a él, dijo, métele mano a esto, alquílalo. Y enseguida el Señor me dijo, no vas a poder pagar, van a cerrar la iglesia. ¿Cierto o no, Misael? Y Misael se lo dije y me dijo, ¿tú lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. ¿Te lo dijo o no te lo dije? A Dios le toca trabajar con él para que no nos deje firmar ese. Y Dios hizo algo. Entonces él me dijo, no firmes eso ni loco, 1 hora antes de firmar el contrato. 1 hora antes. Pero yo estuve dispuesto a firmar y que esta iglesia se fuera a pique. Por no violar el principio de ¿qué? De autoridad. Pero eso es el Espíritu en mí. La formación del Espíritu y la mente de Cristo en mí. Si es la carnal y la del yo, digo, muchacho, ni loco, firmo yo eso. No le voy a hacer caso. Yo no estoy de acuerdo, no me gusta, es peor, sé lo que va a pasar, peor todavía. Eso es sujeción. Y eso es lo que Dios anhela de cada cristiano. Porque si tú no puedes ser fiel, y la Biblia dice, en lo que ves, ¿cómo vas a serle fiel al que no ves? No puedes, dice no puedes. Y muchos de nuestros problemas con Dios es porque nos rebelamos aquí. Pasamos en rebeldía con la autoridad de la casa, la autoridad de la iglesia, la autoridad del trabajo. Y entonces vivimos las consecuencias. Y después estamos peleando, llorando, diciendo, pero ¿por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué hiciste esto? Y te dice, no, eres tú el que lo hiciste y lo permitiste. No fui yo. Tú sembraste para esto. No fui yo. Bueno, eso fue un desvío demasiado grande. Pero Dios sabrá por qué me puso a hablarlo. Y ustedes también. Terminamos de leerlo. 8:11, sí. Miren, desde el momento, ya lo sabemos y lo hemos dicho, de que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y entra en el Espíritu y nos da vida, ese Espíritu que estaba muerto, somos salvos y Él mora para siempre en cada corazón del creyente. Número 1, mora en nosotros. Número 2, enseñarnos la palabra de Dios y recordarnos lo que hemos aprendido. esta es otra de sus funciones. Esto es tremendo, familia. Lo que está diciendo es que nos enseña y recordará la verdad que el mismo Jesús nos diera en los evangelios. Lo mismo que Jesús dijo. Cuando lo necesitamos traer a nuestra memoria, pasajes que sabemos y conocemos, que hemos leído, Él no te va a traer nada que tú no conoces y no has leído. Él te va a traer a la mente, por eso tenemos que llenarlo de la palabra. Dios no es tonto, Dios te dice, lee mi palabra, porque aunque tú te lo leas, y a lo mejor no te acuerdas, porque yo no me acuerdo de todos los versículos, pero sí he visto que el Espíritu Santo me los trae a la mente cuando hablo con alguien. Porque ya sabe que yo los estudié, que yo los rumié, ¿estás entendiendo? Pero si no, vas a estar en la lalandia. En la lalandia. Entonces vas a entrar, como es la mayoría de los cristianos, a debatir en tu yo, con el intelecto. Y vas a...
es tu intelecto contra el del otro. Imagínate. Tu intelecto, tu carne con la carne del otro. Pobrecito de nosotros. Y no solo eso, cuando estamos leyendo la Biblia o escuchando un mensaje, Él nos ayuda a ver y entender lo que estamos leyendo, estudiando o escuchando. Nos da iluminación de la revelación. Si es que escuchamos y leemos con humildad y mansedumbre, no retando, no buscando en nuestro sentido común, eso no me gusta, eso no puede ser así, eso no es así, eso no estoy de acuerdo. Si haces eso, no vas a entender nada, ni lo que escuchas, ni lo que lees. Nada, nada vas a entender. Número 3. Tercera función. Dar testimonio de Cristo y no de sí mismo. Oh, importante. Importante. Vamos a ver lo que dice Juan 15:26 sobre esto. Vamos a ver si la Biblia contesta eso. Cuando venga el Consolador, Que es el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿quién estaba hablando? Jesús. Y está diciendo que el Espíritu Santo no va a hablar de Él. ¿Va a hablar de quién? De Cristo. Y esto es bien importante entenderlo, familia, porque la Biblia no se trata del Espíritu Santo. La Biblia señala y se trata de Jesús. Porque entre otras cosas, no tengo tiempo para explicarlo todo, de la Trinidad era Jesús, por así decirlo, el responsable de pagar nuestra deuda de pecado, hizo Él nuestro Señor y Salvador. No fue Dios Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Jesús. Esa función fue únicamente de Él. De Él. Por eso y otras razones el Espíritu Santo no habla de Él o da testimonio de Él mismo, sino de Jesús. Él toma lo de Jesús y nos lo hace saber. Por eso aquí, familia, ¿de quién hablamos siempre? De Cristo. Alabamos a Cristo, adoramos a Cristo, porque la Biblia se trata de Jesús. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo estaba escondido, pero estaba ahí. Fue revelado abiertamente en el Nuevo Testamento. Después en el Nuevo Pacto, no en el Viejo. Mire, pero el Espíritu Santo nos revela nuestra necesidad de Jesús para vivir realmente como un hijo y hija de Dios, y nos indica cómo dependemos del Señor a cada instante, ante cualquier actividad, situación, decisión. Miren, Jesús es el mejor regalo de Dios para el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Y el Espíritu Santo, escúchame, es el mejor regalo de Dios. ¿Para dónde? ¿Dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Es el mejor regalo de Dios. Como muy bien enseñó el pastor Cristian González el año pasado, ¿verdad, hijo? Es el mejor regalo aquí. Aquí, para vivir aquí, porque es el que nos ayuda, nos da el poder, nos recuerda lo de Jesús, nos da la vida del Espíritu. Así que número 1, vive en nosotros. Número 2, nos enseña la palabra de Dios, nos ayuda a entenderlo. Número 3, da testimonio de Cristo y no de sí mismo. Número 4, Pastor Joshua. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 al 11. Explica eso. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. ¿No creen en quién? En Jesús. Porque el Espíritu Santo es el que revela a Jesús. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. No es Jesús, es el Espíritu Santo. Y nos guía a Jesús. ¿Entienden la diferencia, verdad? Jesús pagó, Él nos guía a el que pagó. Y nos revela quién es. Continúa, Pastor Joshua. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. No voy a estar más aquí presente. Sigue. Y en cuanto al juicio,
porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él es responsable, como dije, de mostrarnos, convencernos de nuestra condición de pecado y de la necesidad de un Salvador y Señor. Si alguien cree, familia, que puede salvarse por sus propios esfuerzos y decisiones, él es el responsable de llamar nuestra atención acerca de la necesidad de estar consciente, plenamente convencido de que somos pecadores y guiarnos, como dije, al arrepentimiento. Por eso dice que el Espíritu nos guía al arrepentimiento, no nos obliga. ¿Entienden la diferencia, verdad? Nos guía. Y nos guía no solo para los pecados de salvación, nos guía todo el tiempo al arrepentimiento. Y hay gente que no le gusta arrepentirse porque no quiere reconocer que hicieron ¿qué? Mal. Y estoy hablando de cristianos y cristianas. Que reconocer que hicieron mal, y perdónenme, pero la mujer es más difícil reconocer y todos lo sabemos. Cuando hace algo malo, no pide perdón. ¿Cierto o falso? Pero qué silencio. Eso no es. No piden. Eso está documentado. Eso no lo digo yo, familia. Hay estudios de todo. Y lo dice. Que el 100% no hay unas que piden perdón. Máxime las que han sido tratadas ¿por quién? Por Dios. Pero las que no, la carne. ¿Tú crees que la carne, Satanás aceptó en el cielo que era culpable? Y lo confrontó. Jesús lo confrontó directo. Así que esa tendencia de no aceptar la culpa nace, está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo conozco hombres también que no hay manera. Yo conozco uno que tú lo tienes que matar para que diga que hizo algo malo y que pida perdón. No hay manera, tienes que llevarlo a la Inquisición. Y no es ese único, pero ese tengo bien cerquita y lo conozco tan bien. Y no hay manera. ¿De dónde viene eso? De la naturaleza ¿qué? Pecaminosa, tanto en hombres como en mujeres. Claro, no voy a explicar, lo expliqué hace 2 miércoles, por qué a la mujer tiende a hacerlo más, porque heredó algo, no es culpa de ella, lo heredó de Eva. Y el hombre heredó otras cosas. Así que ¿entienden la diferencia? Hay cosas que el hombre heredó de Adán, la Biblia lo dice, hay cosas que la mujer heredó de Eva. Todos los hombres sin Cristo repiten lo mismo, todas las mujeres sin Cristo, pero no estoy hablando que recibieron a Cristo, sin vivir en el Espíritu, déjame aclararlo, no lo puede hacer. Todos lo van a vivir, todos y todas van a vivir. El hombre va a vivir como Adán, con todas las tendencias de Adán, y la mujer todas las tendencias de Eva. Lo único que puede contrarrestar eso es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, nada más puede hacer eso. No hay otra manera. No la hay, ni en el hombre ni en la mujer. Vamos a ser Adán o vamos a ser Eva, una de las dos. O vamos a ser Cristo mediante el Espíritu Santo. Esas son las 3. Esas son las 3. Nosotros caminamos a la que queremos. Si no caminamos a la vida del Espíritu, ya estamos caminando hacia Adán o hacia Eva automáticamente. Y puedes ponerle el cuello en la guillotina, que lo vas a hacer y lo vas a vivir por más que no quieras. Puedes tener fuerza de voluntad un momentito, pero eso se va a caer. Se va a caer. Puedes poner yo pongo el cuello en la guillotina, que eso se va a caer. No va a permanecer. Y se va a manifestar tal vez una vez así de vez en cuando. El hacerlo bien, pero no va a ser. No va a ser lo consistente. Para nada, pero para nada. Y miren, la Biblia dice que el Espíritu Santo, miren qué es el arrepentimiento, no estamos hablando para salvación, produce un dolor. ¿Un qué? No es que te viene con un mariachi y florecita y a los hombres con un ¿cuáles son los juegos ahora nuevos? Estos
que en vez de estar con la familia están metidos en la televisión con el jueguito de mierda, perdón. Las consolitas esas. Sí, porque cada uno patina por su lado. Las mujeres patinan mucho por las redes todo el tiempo. Hay hombres que están metidos de cabeza también en las redes. Entonces, ¿qué vida del Espíritu puede haber? Díganme, ¿qué vida del Espíritu puede haber? ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo eso y dándole prioridad a todas esas cosas? ¿Tú te imaginas eso? ¿No? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo nos puede guiar? Hoy lo está haciendo. Hoy lo está haciendo. Y si te produce dolor, ¡qué bueno! Sin dolor, escúchame, no hay arrepentimiento. No lo hay, por eso la gente tiene remordimiento cuando escucha una prédica, pero no tiene arrepentimiento, que es muy diferente. Remordimiento y arrepentimiento uno es de la tierra, el otro es del cielo. Y dice que ese dolor que te produce, no hay que arrepentirse de ese dolor. Debemos decir gracias por ese dolor, porque eso me hizo una conciencia y cambiar mi forma de ¿qué? De pensar de la carne al espíritu. Pero entonces, el pastor no debió haberme hablado, no debió haber hablado así. No debió haberme lo dicho con unas flores y con unos violines. No, los violines no te confrontan para que el Espíritu Santo te guíe al arrepentimiento. No te confrontan. Te dejan viviendo chilling en la carne. Y la carne, dime más, me estoy entreteniendo con eso. ¿Ustedes están entendiendo, familia? Por eso la Biblia, miren, nosotros tenemos que entender y creer lo que la Biblia dice. Que el Espíritu viene a destruir fortalezas y mentiras de la mente que se han construido. No viene con violines ni a darle con un plumero a la fortaleza a ver si se cae. Viene con palabras sólidas, duras, porque la tiene que golpear para destruirla. Dínamo. La palabra significa dínamo, dinamita. Dime una dinamita que te acaricia cuando te explota. Dime. Entonces tenemos que aprender a tener madurez de decir, yo vivo así. Cada vez que Dios me confronta y me duele, digo, gracias, Señor. Gracias. Y Dios sabe que no estoy mintiendo que me juzgue. Yo no estoy con eso de que me ofendieron, de que me... No, eso es carnal. Eso es de la naturaleza pecaminosa. Y claro, mucha gente, yo viví traumas, pero no vivo así hace años. Cuando Dios me quebrantó, yo dejé de vivir así. Pero hay mucha gente que por los traumas que ha vivido no toleran. No toleran. Necesitan que le digan las cosas suavecito, de una otra manera, que no. No, eso no transforma a las personas al espíritu. Eso puede hacer que las personas modifiquen conductas. Pero yo quiero decirte que la modificación de conducta, tarde o temprano, se va. Porque no es algo real y permanente del espíritu. Es forzado. Y hay una diferencia muy grande. Y no es que tú hagas, porque esto mismo es una confrontación que Dios me hace a mí y le hace a ustedes. ¿Con el fin de qué? De que vivamos la vida del Espíritu. Y nos alejemos de la vida de la carne, del yo y de la naturaleza pecaminosa. El yo es un rey tirano. Tirano que quiere que tú hagas lo que él quiere. Y tiene un consejero malvado que se llama la carne. Imagínate. Fíjate lo que es vivir en uno. Imagínate. Todos los consejos van a ser para lo malo. Estamos aprendiendo algo, familia. No me quieren tirar con las tenis o los zapatos. Tírenle a Dios, que fue quien me dio todo esto. Y me está poniendo a expandir cosas que no escribí.
Mire, hay un pecado imperdonable que también, Dios mío, Padre Santo, que tanto disparate le han puesto al pecado imperdonable. Padre amado, y el pecado imperdonable es tan simple, y la Biblia lo dice, que rechazar a Cristo. Rechazar esa convicción de pecado que te da el Espíritu Santo para aceptar a Jesús, de que eres pecador y necesitas un Señor y Salvador que tú no puedes. Negar eso y no aceptar eso es el pecado imperdonable. Porque el pecado imperdonable es no tener a Jesús en el corazón. That's it. Todos los pecados demás son perdonados, excepto que una persona no acepte a Jesús como Señor y Salvador, su único Señor y Salvador. Ese es el pecado imperdonable en la Biblia. Número 5. Guiarnos a toda la verdad. ¿Qué nos dice en cuanto a esto Juan 16:13? Dios a través del apóstol Juan. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que nos va a guiar a la verdad? No es el Padre, no es el Hijo. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Continúa. Algo que dije ahorita. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Por eso ahorita decía, va a tomar de mí y se los hará saber. Él oye de Jesús y nos habla. Él no habla por su propia cuenta. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! ¡Qué sujeción! Siendo Dios. ¡Qué sujeción y humildad! Pero a nosotros nos encanta hablar por nuestra cuenta. Y no usamos a Dios para eso, ni los principios espirituales. Usamos nuestro yo, nuestra carne. Él os guiará a toda verdad. A toda. A cómo debe ser nuestra vida espiritual. Cuáles son nuestros pensamientos y escala de valores y principios equivocados. Cuáles son nuestras actitudes y comportamientos de palabras equivocadas. Y cuáles son las formas correctas de hacerlo. Toda esa verdad nos lo dice el Espíritu Santo. Si yo lo tengo apagado, aunque lo tenga, no lo voy a escuchar. Y quiero decir que lamentablemente así viven hoy la mayoría de los cristianos y cristianas. Con un Espíritu Santo que está ahí, pero está apagado. Y como está apagado, no se escucha. No está apagado porque Él quiere estar apagado, lo apagamos. Lo fuimos contristando hasta que ya no lo podemos escuchar. Ahora solo escuchamos la carne, el yo y la naturaleza pecaminosa que gritan. El Espíritu Santo no grita, susurra. Te hablas, te dice la verdad. Cuando te confronta son otros 20 pesos. Son otros 20 pesos. Pero cuando te revela la verdad, no te grita para que la haga, te la dice. O te pone una cosa aquí cuando está activo, que vas a hacer algo y hay una sensación de que eso no es. Yo he vivido eso tantas veces y las veces que no le he hecho caso, las metidas de pata. Pero me altó y yo lo supe. Pero yo no vivo no haciéndole caso. Esa es la diferencia. Y se me chispotea, pero yo no vivo no haciéndole caso. Yo tengo que morir. Ay, Dios mío. ¿A cuántas cosas tengo yo que morir? Difíciles. Muy difíciles. Extremadísimamente difíciles. Difíciles. Difíciles de no hacerlo. Para no hacerlo. Difícil para no hacerlo. Lo que me impulsa a hacer. Mire, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, es Jesús. Es Jesús, por eso dice, tomará de lo mío, porque Jesús es la verdad. El camino, la verdad y la vida.
Así que si queremos andar en el camino correcto, ¿en quién tenemos que andar? En el Espíritu, para andar como Jesús. ¿Entendieron el orden, verdad? No hay otra, no hay otra. Y esto lo dice claramente, claro, está hablando de la salvación, Juan 14:6, aunque se aplica también a nuestra vida diaria. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y no llegamos para salvación y no llegamos en la vida tampoco. Si no es por Él, mediante el Espíritu Santo. Número 6. Sexta función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Guiarnos a cada paso y ayudarnos a descubrir los planes del Padre para nosotros. Rápido, Romanos 8:14, se me está acabando el tiempo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como ya dijimos, mediante su poder tenemos la capacidad para vivir, el capacidad y el poder para vivir de acuerdo a los principios del reino. Nos mantiene en la senda correcta, rectitud, y siendo dignos representantes de nuestra familia espiritual. Número 7, voy a avanzar. Asegurarnos que hemos sido salvos. Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que nos da la seguridad de que somos salvos, y esta ratificación está basada en que Él nos asegura que ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos llegado a ser hechos, no nosotros, nos hicieron hijos de Dios mediante Jesús y solo Jesús. Octava función. Nos habilita para llevar a cabo la tarea de evangelización. Hechos 1:7-8. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Le estaban preguntando cuándo iba a venir. Sigue. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso Jesús no los envió antes. Les dijo, ¿cuándo reciban qué? El Espíritu Santo sobre ustedes, porque ustedes no lo van a poder hacer. Pueden tratar, pero no va a tener resultado. Y esos primeros discípulos tuvieron que esperar para poder contribuir en esta tarea. Aunque habían andado con Jesús 3 años y medio. Tremendo. Pero cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, como hijos de Dios, recibimos ese poder de evangelizar. Una vez más, si lo apagamos, no vamos a hablarle a nadie de Jesús. El Espíritu quiere, pero nuestra carne no, y como la carne está más alimentada que el Espíritu, no hablamos. ¿Y saben qué? Nosotros no tenemos que tener temor de hablar de Jesús. Pues Él es quien nos guía a lo que vamos a decir y pone unción y autoridad en nuestras palabras, aunque no seamos muy elocuentes. No necesitamos ser elocuentes. Es más, Pablo decía, mis palabras no fueron. A veces la gente dice, mira, pero pastor, búscate una forma más. Las estrategias del mundo para que llames la atención. Eso no es bíblico. Eso es humano, eso son estrategias humanas. El Espíritu Santo no necesita que yo me invente unas historias atractivas para comenzar, que es lo que hacen muchos. El Espíritu Santo no necesita eso. Mientras más elocuente yo quiera ser, más dice, pues hazlo tú. Hazlo tú. Y lo lindo es que Pablo era elocuente y filosófico. Sí, claro, y no lo usaba para predicar, no lo usaba. Usaba lo más simple para que el poder del Espíritu Santo fuera el que se manifestara. Y no su elocuencia, su sabiduría. No. Y como él era humilde, no tenía, ay María, ese Pablo, qué sermones, qué elocuencia. No. No.
Número 9. Sellarnos eternamente como sus herederos legítimos. Mira lo que dice Efesios 1, 13 al 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Fíjate, no es para que nos demos gloria y vernos los más grandes espirituales, para que le demos gloria a Él. Está diciendo que el Espíritu nos porta una marca de que hemos sido adoptados como hijos de Dios, hermanos de Cristo Jesús. Y de esta manera nos garantiza que no importa qué hagamos, no hagamos, metamos las patas 1000 veces, somos suyos. Hasta el día de la redención, para la alabanza de su gracia. No para jactarnos de nuestra posición privilegiada. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Por si todavía no han entendido. Esta frase implica que debemos vivir no solo hoy y quizás mañana, sino cada momento dependiendo de Él, siendo sensibles a su voz para dirigirnos y obedientes a sus indicaciones e instrucciones. Es decir, de la manera que le agrada a Dios y está escrito en la Biblia. Pues vivir en sumisión al Espíritu Santo, sujeción, no en rebeldía, es compartir su labor, ya que su propósito principal es vivir en cada uno de nosotros la vida de Cristo Jesús, que no podemos vivir. Por ejemplo, quizás recibimos de pronto indicación de alejarnos de una situación adversa y nos lleve por otra ruta distinta a la que habíamos iniciado o queremos caminar. Puede que nos lleve a dar palabras de consuelo para alguien que esté sufriendo, o nos muestre que hacer algo totalmente fuera de lo común a fin de ayudar a alguien o suplir una necesidad urgente. Y a veces va a ser bastante claro que fue Él quien nos dirigió de una manera u otra. O quizás en otras ocasiones nunca lo sabremos con ciencia cierta. Sin embargo, el Espíritu Santo conoce todas las cosas, incluyendo el futuro, y siempre sus indicaciones y direcciones para nuestra vida siempre van a ser para beneficiarnos y para honrar y exaltar a Dios, a Jesús y a su reino. En conclusión, ¿cómo lograr andar en el Espíritu? No hay otra manera, rindiendo todo nuestro ser y voluntad a Dios, muriendo cada día a las tendencias de nuestra carne, o sea, negarle lo que ella quiere para que el Espíritu haga lo que Jesús haría. Y para esto es imposible si no desarrollamos una relación diaria y verdadera de intimidad con Jesús, y viviendo buscando más de su presencia, más que de las cosas del mundo, de las atracciones, más de estar enfocados en nosotros, en hacer y hacer y hacer cosas para nosotros que nos agradan, que nos llenan, buscándolo a Él. Orando, que es hablar con Dios diariamente. Pero no es orar un ratito ni cuando vas en el carro, es sacar, eso yo lo hago, yo oro todo el día, créanme, en el gimnasio, en todos lados, en el carro. Yo oigo prédica o oigo alabanza o estoy orando. Pero hay que sacar un tiempo a solas para orar. Porque si no lo hacemos, le decimos a Dios, yo tengo tiempo para las redes sociales, yo tengo tiempo para los juegos,
yo tengo tiempo para mis hobbies, yo tengo tiempo para el trabajo, yo tengo tiempo para mis nietos, hijos, familia. Para lo único que no tengo tiempo es para ti. ¿Saben que eso es lo que le decimos, verdad? Con nuestra escala de valores y a lo que le damos realmente importancia. Eso es lo que le estamos diciendo. No tengo tiempo para ti. Y el Espíritu dice, bueno, qué pena, porque necesitas de mí para poder vivir esta vida espiritual. Qué pena que no tienes tiempo para mí. Qué pena que no tienes tiempo para conocer más de Jesús, que yo te lo voy a revelar. Qué pena que no tienes tiempo para recibir mi poder, para que puedas vivir en el Espíritu y no seas dominado por tu yo, tu carne y tu naturaleza pecaminosa. Qué pena que no puedes, que no tienes esa, que no quieres, no te interesa, para que puedas vivir escalas de valores y de principios correctos de acuerdo a Dios. Qué pena que no tienes ese tiempo. Qué pena que no tienes el tiempo para escucharme y saber qué decisiones tomar y qué no tomar, qué no hacer. Qué hacer y qué no hacer. Qué pena que no te relacionas conmigo y no puedes disfrutar de todo lo que te puedo dar y en todo lo que te puedo guiar, transformar y ayudar. Qué pena. Qué pena que no quieres. Porque al fin y al cabo no es que no tenemos el tiempo, es que no queremos sacar el tiempo. Lo sacamos para todo excepto para eso. Y resulta que esta vida no la podemos vivir si no es a través del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo. No hay manera. Por eso hay tantos conflictos en los matrimonios, en las relaciones, hijos a padres, padres a hijos. Por eso hay tantos conflictos y tantas decisiones y metidas de pata que hacemos y malas decisiones. Porque estamos siendo guiados por nosotros. Cuando somos guiados por nosotros, estamos siendo guiados por nuestro yo malvado, aconsejados por un consejero malvado, un rey tirano, el yo, un consejero malvado, y la naturaleza pecaminosa que nos arrastra a vivir una vida que no es la que Dios deseó para nosotros cuando nos eligió y nos salvó. Y yo sé por qué Dios me dio este tema. Les dije que era un tema bien importante, ¿verdad? Porque Dios sigue mostrándonos su amor, familia. Y nosotros somos una iglesia por tamaño insignificante. Pero me sorprende cómo Dios nos da palabra tras palabra para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestro corazón. Y yo se lo agradezco. Y le agradezco todas las confrontaciones que me haga y las que me quiera hacer. No importa cuánto me duelan, las agradezco. He llorado, con confrontaciones de Dios. Días. Pero le he agradecido. Le he agradecido por la conciencia que me ha hecho a morir a eso y a permitir al Espíritu Santo que haga lo contrario. Todavía sigo luchando con cosas y seguiré. Quisiera que no fuera así, pero así es. Pero yo te exhorto, familia, de parte de Dios, que tomemos decisiones reales de poner a Dios, a Jesús en primer lugar
y relacionarnos íntimamente con el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir esta vida, que sin su poder no podemos, que sin su ayuda no podemos de ninguna manera. Podemos hacer algunas cosas, pero vamos a fracasar. No vamos a podernos mantener. No vamos. Y nuestras prioridades no van a ser las espirituales ni las de Dios, van a ser las nuestras si no hacemos esto. Nuestra escala de valores va a ser determinada por nosotros y no por Dios. Y a Dios le duele, y a Jesús le duele, y al Espíritu Santo gime, llora y clama. Porque nos ama. La Trinidad nos ama. Padre, Hijo, Espíritu Santo nos aman con amor eterno. Y tú no quieres que tu Hijo esté cerca de ti y te ame y te honre, te respete. Yo sé lo que es tener un hijo que no hace nada de eso. Sé todo lo contrario. Y yo sé el dolor tan inmenso, desgarrador que tengo en mi corazón. Imagínate el Padre. Imagínate el Padre. No vivamos despreciando más lo que Dios ha hecho por nosotros, familia. No lo hagamos. No somos perfectos ni lo vamos a hacer. Pero busquemos una relación real. Sin esa relación esto no va a funcionar. No va. Si lo haces o no es tu decisión. Yo no puedo y no voy a empujar a nadie, no me puedo empujar a mí. Pero Dios anhela vernos así, que tengamos esa relación, donde Él sea la prioridad, donde si algo deseamos hacer es servir en su reino, más que en nuestros trabajos, en nuestros hobbies, en su reino. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde puedo servir para la alabanza de tu gloria? ¿Dónde me necesitas? Y mira los dones que Dios te dio, las habilidades, porque esa te las dio no solo para que las uses para ti, es para que las uses para Él principalmente. No sigamos viviendo la vida de la carne, del yo y de la naturaleza pecaminosa. Y no es que no caigamos en ella, vamos a caer. Una cosa es eso, otra cosa es vivir dominados y arrastrados por eso, principalmente. Necesitamos rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo y depender de su poder, no de nuestras habilidades, nuestras fuerzas. Y si hacemos eso, vivimos rendidos a Él, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Él se va a encargar de que nuestra vida sea una vida agradable a Dios. Pues será la vida de Cristo viviendo y siendo expresada a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y de esa manera, familia, glorificaremos a Dios verdaderamente. Y demostraremos cuán agradecidos estamos de habernos escogido sin merecerlo, de haber enviado a Jesús sin merecerlo, a morir, a pagar una deuda que era de nosotros y no de Él, y a regalarnos sin merecernos el perdón de pecados por su sacrificio, la salvación y la vida eterna. ¿Qué más necesitamos para ser agradecidos a Dios? Ahí me aterra cada vez que pienso si Dios no me hubiese elegido viéndome en el infierno quemando mi espíritu sin morir para el resto de mi vida. Y Dios nos libró de eso. Digámosle con nuestra pasión, nuestra entrega, nuestra intimidad y vivencia: te agradezco todo eso que hiciste por mí sin merecerlo. Te lo agradezco
No vivamos más egoístamente y rebeldemente, porque no hacer eso es vivir en rebeldía y egoísmo. Para hacer mi voluntad por encima de Él, para agradarme a mí primero antes que a Él. Es decirle todo eso. Y si lo hacemos, Él se encargará. Él se va a encargar. Y necesitamos orar, leer la palabra. La palabra es vida. Y cuando la leemos con detenimiento, el Espíritu Santo nos habla, nos hace entender. Y de forma inconsciente va transformándonos, de forma inconsciente, de adentro hacia afuera. Y lo he dicho antes, hay estudios que dicen que la persona que lee la Biblia 3 veces a la semana hace algo, pero ya cuando hace 4 o 5, la diferencia en el cerebro con estudios es inmensa. Inmensa. Usemos la palabra del Señor. No es un libro intelectual, es un libro espiritual que da vida, porque tiene la vida de Cristo ahí. Te pregunto, ¿qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Qué lugar debería tener el Espíritu Santo en nuestro corazón? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué lugar? Si analizamos honradamente la manera que hoy vivimos, podemos afirmar que vivimos en el Espíritu. Podemos afirmar eso. Yo vivo en el Espíritu. Podemos decir eso. Y no decir yo no vivo en la carne, yo no vivo en el yo ni en mi naturaleza pecaminosa. Se manifiesta, pero no vivo en ellos. Podemos decir eso. ¿Será que hay aspectos en nuestra vida que no hemos entregado al Señor? Y esto ha venido a ser y es un obstáculo y un impedimento inmenso, una barrera, una fortaleza, como ya dije, para que andemos en su Espíritu. Y la última pregunta: ¿estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él? Aun cuando esto signifique dejar a un lado nuestros planes, nuestra escala de valores, nuestro orden de principios, y hacer aquello que Él nos indique. Estas son preguntas que cada uno de nosotros individualmente debe contestarse en forma personal. Y es mi anhelo y oración, comenzando conmigo, de que nuestra contestación sea así. Y decir lo que la canción decía. Y el Espíritu Santo se va a encargar de vivir la vida de Jesús a través de nosotros, cosa que no podemos hacer. Padre, te damos gracias esta tarde. Oh, gracias por tu amor. Gracias, Padre. Yo no me merezco que me dejes estas enseñanzas. Yo te lo agradezco, para confrontarme a mí y confrontar a tus hijos e hijas. Por amor, Señor, y con amor. Porque tú anhelas lo mejor para nosotros, pero anhelas lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros no está en nosotros, está en el Cristo que está en nosotros. Y eso es lo que tú anhelas ver. Tú no anhelas ver a José Valedón, no, tú anhelas ver a Cristo en José Valedón. Tú no anhelas ver a ninguno de nosotros, tú anhelas ver a Jesús actuando, viviendo, decidiendo, ordenando la escala de valores y de prioridades de nuestras vidas, no a nosotros. Eso es lo que tú anhelas. Tú anhelas que de verdad
pongamos nuestros dones a tu servicio, para tu reino. Que nos gocemos en hacerlo, que no lo hagamos arrastrando los pies, porque no me queda otra, sino con amor, con agradecimiento de que aún podemos servirte. Porque eso es privilegiado, que tú nos permitas hacer eso. Colaborar en tu reino es un privilegio, hacerlo inmerecido también. Ayúdanos a valorizar eso, hasta eso que tú nos das. Ayúdanos a decidir morir a este maldito yo, la carne y la naturaleza pecaminosa que nos arrastra lejos de ti, lejos de tus propósitos, de tu voluntad, lejos de la vida de Cristo, lejos de la vida del Espíritu, y nos lleva a deshonrarte con rebeldía, con egoísmo, con deshonra, con falta de prioridades y decisiones basadas en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, de tomar estas decisiones radicales y comenzar a hacerlo. Orar, leer tu palabra, orar, sacar tiempo para orar y hablar contigo y que tú nos hables, y leer tu palabra, Señor, cada día. Que sacamos ese tiempo por encima de leer cualquier otra cosa, libros, juegos, redes sociales, televisión, series. Que esto sea prioridad, aunque hagamos las demás cosas, pero que eso, nada de eso se convierta en la prioridad y sea un obstáculo para que hagamos lo que realmente es la prioridad: buscarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor que nos expresas a través de estas enseñanzas y a través de todo lo que has hecho y haces. Padre, te amamos, pero ayúdanos a amarte más de verdad, amarte de verdad, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y ayúdanos a rendirnos a ti y vivir para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios nos habló claro hoy, ¿verdad que sí, familia? Claro que sí. Familia, vamos a sembrar en la casa. Vamos a hacerlo con la conciencia de siempre